Bienvenidos a este tutorial en el que vamos a ver un poco de forma bien básica cómo texturizar en el ZBrush. Por ejemplo, en este caso también está orientado nuevamente, al igual que otros tutoriales, a lo que tiene que ver con modelado de personajes relacionados con producto publicitario. Así que voy a estar usando este personaje que ya he visto varias veces con mis alumnos en clase y creo que ya es odiado por ellos de tantas veces que lo usé. De todas maneras, sirve bastante para poder explicar lo que vamos a estar viendo hoy. Bueno, primero y principal entonces tengo el modelado de personaje terminado, ¿sí? Lo que yo voy a hacer es asegurarme que no haya ningún turbo smooth dando vuelta por ahí, voy a borrarlos todos. Y es importante aclarar que lo que voy a hacer es un paso que tiene que estar antes del agregado de morphers. ¿Por qué digo esto? Si yo hago esto antes de agregar los morphers, me estoy asegurando que si durante la creación de los UVs yo considero que tengo que agregar algún corte más, lo voy a poder hacer con total libertad. En cambio, si yo antes de eso lo que hice fue el modificador morpher, recordemos que no podemos agregar ningún corte después de haber hecho el morph. Entonces es mejor hacer el V antes de agregar un morph. Bien, me voy a centrar igualmente para hoy solamente en la parte de la caja, ¿sí? Y lo que ya estoy notando es que hay zonas donde tengo más cortes que en otras. Por ejemplo, acá tengo una buena distribución de la malla de una forma bastante armónica, mientras que acá arriba, ¿sí? Podría agregar algunas divisiones más en el medio, de la misma manera que acá, de forma vertical, y tal vez algunas acá en el medio. Entonces para eso, primero voy a trabajar con una sola mitad del personaje. Quiero aclarar también que este tutorial sirve tanto para Maya como para Max, ¿sí? Porque lo que estoy haciendo, en realidad más que nada, lo más importante lo vamos a ver en ZBrush. Lo que voy a hacer ahora se puede hacer tanto en Maya como en Max. Yo estoy usando Max porque, bueno, está orientado para mis alumnos de diseño multimedial, pero también se puede realizar en Maya tranquilamente, porque lo que voy a estar haciendo ahora entonces es agregar cortes, algunos connects en este caso. En Maya sería Insert Edge Loop Tool, ¿sí? Entonces selecciono estos anillos de acá y voy a generar, perdón, ahora sí, selecciono acá y voy a generar un connect, elijo la cantidad, elijo la posición de cada uno. Por ejemplo, esto no estaría nada mal, podemos dejar en 5 mejor. Vamos a ver la separación entre ellos, ahí estaría bastante bien. Y entonces confirmamos. Vamos a agregar otros cortes verticales. Vamos a dejarlo en 4. Acá también. Confirmamos. Y ahora vamos a agregar, por último, en esta zona de acá. Entonces seleccionamos todo el loop, connect, y con 4 estamos bien. Confirmamos. Bien, agregamos varios cortes más, ¿sí? Entonces lo que voy a hacer ahora es, a través de un symmetry, voy a salir de este modo, selecciono un symmetry, me fijo en dónde sería, muchas veces hay que ir probando, ahí, perfecto. Una vez que lo encontré, lo que hago es colapsar el symmetry con la editable poly, y de esta manera logré que el modelado, ¿sí?, tenga la misma cantidad de divisiones en ambos lados. Si quiero, luego puedo, por ejemplo, sacar este loop de acá, ¿sí?, porque tal vez esté demasiado cerca y generando dos rectángulos que podrían transformarse en un cuadrado y la armonía de la malla funcionaría mucho mejor. Entonces puedo removerlo. Para removerlo es Control Remove, ¿sí? Bien. Una vez que tengo el personaje, entonces lo que voy a hacer es seleccionar todo y lo voy a exportar como OBJ. Esto también obviamente lo puedo hacer en Maya. Vengo acá, Export, Export Selected, y le pongo, por ejemplo, personaje cajita.
elijo OBJ y lo guardo. Me pregunta, en este caso, Maya no lo hace, pero Max sí, me pregunta el preset. Yo puedo elegir el programa en el cual lo quiero exportar. Aparentemente lo configura el OBJ para que sea más compatible. Elijo ZBrush y le doy export. Bien. Y me genera entonces un archivo que es el OBJ. También me va a generar, al lado del OBJ, donde yo le di la ruta, me va a generar un archivo de material, pero el que más me interesa en este momento es el del OBJ, ¿sí? Entonces voy a abrir el ZBrush y cuando lo abro, por defecto, el área de trabajo, por defecto me viene acá, aprieto el Lightbox para minimizarlo, y el área de trabajo me viene cuadrada, ¿sí? Para que se adapte bien a la resolución, lo que yo hago es venir a preferencias, init ZBrush, le doy que sí, y de esta manera se adaptó bien. Lo que voy a hacer entonces es importar este OBJ, ¿no? Vengo a import y busco donde tengo el OBJ, en mi caso un escritorio, y acá tenemos. Cuando lo importamos, vamos a ver que aparece acá como un tool. Para crearlo es botón principal, mantengo apretado, shift, mantengo apretado, arrastro. Cuando termino, suelto ambos botones y hago clic antes de tocar nada en edit. Cuando hago clic en edit, voy a poder orbitar, ¿sí? Los controles son los siguientes. Para orbitar, botón principal, sin tocar el modelado, porque si yo toco el modelado en realidad me va a empezar a modelar. Entonces también puedo orbitar con botón secundario, y ese es mucho mejor, porque no hace falta estar afuera, sino que toco el modelado y también funciona, ¿sí? Entonces, botón primario sin tocar el modelado o botón secundario en cualquier lugar. El que mejor funciona obviamente es el botón secundario. Alt apretado y botón secundario paneo. Alt, Control y botón secundario hago zoom. ¿Sí? Esas son las tres formas de moverme del espacio. Bien, entonces, si yo estoy moviéndome y quiero de repente estar en una vista, por ejemplo, estoy acá, estoy más o menos en lo que sería una vista side. Para lograr una vista side perfecta, aprieto Shift mientras mantengo apretado, en este caso, el botón de paneo, y automáticamente me genera la vista de perfil. Si yo me acerco a una de frente y aprieto Shift, me genera la vista de frente, ¿sí? En 2D. Bien, esto como un dato. Vamos a lo que nos interesa. Cuando importamos algo al ZBrush, nos lo importa todo como si estuviese atachado, ¿sí? En Maya también le decimos combinado, es lo mismo. Nos lo importa todo como un solo objeto. Para poder subdividirlo, tenemos que venir al menú de Subtool. Ven que lo importa como si fuese un solo objeto. Para poder, para que me separe en partes, tenemos que ir donde dice Split y hacemos clic en Split to Parts. Nos tira una advertencia diciendo que esto no es una acción que se pueda deshacer, le damos OK. Y acá vemos que nos genera, nos separa, ¿sí? Las pestañas, los ojos, las manos, etc. Me voy a quedar solo con la cajita, así que apago este ojito. Lo que genera es que solamente voy a estar viendo la subtool sobre la que estoy posicionado. Y voy así darle, acá tengo los materiales, ¿sí? Un material más a lo que estemos más acostumbrados nosotros, que es un gris, ¿sí? No un rojo, ahí está. Pues el material que viene por defecto con ZBrush es ese rojo raro, y no el gris que tenemos por lo general en programas como 3D Max o Maya. Así que ponemos este gris. Y ahora vamos a pasar a la parte que nos interesa, que es la de texturizado. Bien. Tenemos, para poder texturizar, antes que nada, ¿sí? Tenemos que importar una textura. Lo que yo voy a estar haciendo en este tutorial es importar una textura de un logo. ¿Qué significa esto? Podemos texturizar de muchas maneras, ¿sí? Yo puedo importar, por ejemplo, una textura de plástico e ir pintándola, pero hoy me voy a basar específicamente en si yo quiero importar un logo. Es decir, tengo mi pequeño diseño, ¿sí? O un logo que ya existe en PNG y quiero plasmarlo sobre este modelado. Entonces, ¿qué necesito? Tengo que venir a textura, tengo que venir a import y elijo, en este caso yo me bajé de internet, un logo, en este caso el de PlayStation, que está con el fondo en transparencia. Pero fíjense lo que pasa.
Cuando lo importo me tira una advertencia. Esta advertencia por el momento nos la vamos a olvidar un rato porque vamos a ver otra cosa. Le damos a aceptar. Eh, para poder pintar en ZBrush, ¿sí? Tenemos que tener el modo RGB activo. Por defecto viene RGB y ZAdd. ZAdd es el modo de modelado. Es decir, si yo empiezo a pasar por acá arriba el pincel, no solamente me va a estar pintando, sino también modelando. Me va a generar relieve o me va a empujar o sacar la malla, ¿sí? Dependiendo del pincel que yo tenga activo. Como no queremos modelar, el modelado ya está, vamos a sacar el ZAdd y nos quedamos solamente con RGB. Elegimos la textura, ¿sí? Porque antes la importamos, pero la tenemos que volver a elegir. Y fíjense que yo empiezo a pintar, pero ¿qué pasa? Está todo pixelado. No está la textura que yo quiero plasmada acá. Veo todo pixelado. ¿Por qué? Porque el ZBrush, para poder ver la textura en buena definición, necesito indicarle que quiero ir subdividiendo, ¿sí? Este modelado. ¿A qué me refiero con subdividir? No es que le voy a agregar más polígonos, ¿sí? Los polígonos que tengo por defecto son estos, los que traje del Max, y son los que van a quedar. Pero sí necesito agregarle subdivisiones, ¿sí? Que son las que el ZBrush interpreta como necesarias para poder darle calidad a la textura, a mapa de normales o lo que yo quiera agregar. ¿Cómo hago esto? Tengo que venir acá donde dice geometría y fíjense que tengo una opción que dice divide, ¿sí? La opción divide justamente va a generar estas divisiones. Pero voy a dejar en claro una cosa antes. Por defecto el divide viene acompañado de un smooth, o sea de un suavizado. Fíjense que si yo cliqueo una vez, la malla, ¿sí? Empieza a tener un suavizado, ¿sí? Repito la acción, estaba así y empecé a dividir y fíjense cómo la malla se va suavizando, ¿sí? Pero ¿qué pasa? El suavizado que me aplica ZBrush es un suavizado que para mí muchas veces me modifica, en este caso me estaría arruinando el modelado. Si yo vuelvo al modo 1, fíjense que la boca ya no está como antes, perdió mucha forma, se redondeó en los bordes, ¿sí? El modo 1, es decir, el modo que supuestamente es el que yo traje del 3D Max, me lo está cambiando, y no es lo que quiero. Yo no quiero que me altere la forma de la geometría. El suavizado que me aplica ZBrush no es comparable, por ejemplo, con el número 3 que aplicamos en Maya o con el Turbo Smooth que aplicamos en Max, que son suavizados que yo puedo hacer y deshacer todo el tiempo. No, acá el suavizado que me hace ZBrush me modifica ya el modelado en low poly de base, y no es lo que quiero. Entonces voy a hacer control Z y llegar al punto donde nunca subdividí nada, y antes de aplicar divide voy a sacar el smooth. Al sacar el smooth puedo apretar 1, 2, fíjense que acaba subiendo y el modelado no me va cambiando de su forma. Voy a dejarlo en 7, ¿sí? Que es un nivel de subdivisiones bastante alto donde puedo lograr texturas de calidad y la máquina me va a aguantar. Por lo general más de 8 o 9 la máquina no deja, tira un cartel como diciendo bueno, hasta acá puedes llegar. Así que hoy nos vamos a manejar con 7. Pero que queden claro que para que la malla, ¿sí? Para que el modelado mantenga esta forma que yo quería, le saqué el smooth de entrada. Bien, entonces, ya tengo esto y ahora sí puedo empezar a texturizar. Elegí una textura, puedo elegir un alfa si quiero, es decir, la punta del pincel. Voy a elegir por ejemplo esta. Elijo una forma de pintar, puede ser un pincel común, puede ser como si estuviese, fíjense que lo que hace es como si yo estuviese estirando esta textura sobre el modelado. Si aprieto barra espaciadora, puedo regular el focal shift, que es ese difuminado que tiene en el borde, ¿sí? Pero ¿qué pasa acá? Fíjense que lo que supuestamente es transparencia, ¿sí? Porque acá me lo está interpretando como transparencia, acá me está generando un fondo negro. Eso es algo bastante raro que trae el ZBrush, porque el ZBrush esta no es la única forma que tiene de texturizar. Si yo vengo, por ejemplo, si yo vengo a Tool, perdón, si vengo a Textura y agarro el Spotlight, que es otra forma de texturizar en ZBrush, fíjense que acá, ¿sí? La textura me está tomando el alfa, cosa que no hacía antes cuando yo quería texturizar de una manera que es más sencilla. Entonces, como les decía, de esta manera que vamos a llamarla como más sencilla de texturizar, el ZBrush me genera este problema del alfa, ¿sí? Entonces, si se acuerdan que al principio cuando yo importé la textura les comenté que me tiró ese aviso, ¿sí? Que era como un warning
que en el momento le dije no prestar atención, pero este es el momento donde hay que prestar atención. Ese aviso lo que me indica justamente es que lo que es alfa no me lo va a interpretar bien. La manera que yo encontré de solucionarla es tal vez un poco, no es la más convencional ni la más fácil, pero para poder realizar en el momento algo rápido y poder ir probando texturas es más que suficiente, ¿sí? Lo que voy a hacer es en Photoshop un alfa, ¿sí?, de esta textura para poder cargarlo en la pestaña alfa. Entonces voy a cerrar esto, mejor dicho lo voy a minimizar, voy a abrir el Photoshop y acá fíjense que lo hice, pero lo voy a volver a hacer. Es muy sencillo, ¿sí? Lo que hago es importar este logo en PNG, que como bien les comentaba antes, tiene el alfa, pero ZBrush no me lo estaría reconociendo. Creo una capa por debajo, la coloreo de un negro que tiene que ser 0000, ¿sí?, o sea, el máximo. Y esta capa de arriba la llevo a blanco. Guardo esto, lo guardo como PSD, el PSD siempre va a funcionar mucho mejor, y le pongo alfa, por ejemplo. Guardo el PSD, vuelvo al ZBrush, cargo el alfa, le doy import, busco el PSD que se llama alfa, y fíjense que acá tengo el alfa y la textura, ¿sí? Entonces, vengo acá, acuérdense que tiene que estar el RGB activo, no el ZAdd. Y ahora fíjense que puedo empezar, puedo elegir otro modo, como por ejemplo este, a generar mi textura y no me genera más ese fondo negro, ¿sí? Puedo regular el focal shift para que no me genere ningún tipo de difuminación y agrego, por ejemplo, acá mi marca. Puedo probar otros tipos de otras formas de colorear, sí, hay un montón de pinceles que se pueden ir probando, hay otros que también se pueden bajar. Este es para ir arrastrando la textura y ponerla donde yo quiero. Pero lo importante es entender que para lograr mayor resolución, ¿sí?, hay dos cosas que hay que tener en cuenta. Una de ellas es la cantidad de divisiones que trajimos de entrada, que lo pensamos desde Max, ¿sí? ¿Se acuerdan que si esto lo traigo a uno acá, estas son las divisiones originales del modelado, que están distribuidas de forma armónica, pareja, ¿sí? Y otra cosa importante también es cuando vine acá a Divide, le saqué el Smooth y lo subdividí. En mi caso lo llevé a 7 y pude lograr una textura que está bastante en buena calidad, lista para llevar a otro programa. Obviamente esto lo hice para mostrar que se puede generar el logo, entonces vamos a ver cómo exportar esto, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Recordemos que el ZBrush me genera un V que es propio del programa, que se llama Unwrap, ¿sí? Tienen que venir a ZPlugin, VMaster, Unwrap. ¿Qué pasa? Yo le doy Unwrap y fíjense que lo que tiene bueno ZBrush es que todo el tiempo me está guiando con carteles. Si yo le doy Unwrap, me va a avisar que esta función requiere que yo lleve el modelado al nivel de subdivisiones más bajo. Porque fíjense que acá lo tengo en 7. Lo tengo que llevar a como vino de Max, ¿sí? Dice, por favor, vaya al nivel 1 y pruebe de vuelta. Bueno, bien, perfecto. Lo llevo al 1. Fíjense que la textura como que se difumina, se pixela. Obviamente que el nivel 7 se sigue conservando, pero para esto lo voy a llevar al 1. Mucha atención porque voy a estar yendo y viniendo de nivel, entonces hay que tener en cuenta cuándo tengo que ir y cuándo tengo que venir. Entonces lo llevo a 1, hago ZPlane, Unwrap. Listo. Lo que me hizo fue que me generó un V, ¿sí?, que es propio de ZBrush. Una vez que hice esto, lo puedo llevar nuevamente al 7. Espero unos segundos. Fíjense que la textura está como la hice yo. ¿Por qué? Porque ahora voy a crear, voy a decirle al ZBrush, bueno, ahora que me hiciste el V, quiero que me plasmes esta textura sobre tu V. Bajo acá y busco mapa de texturas y Create New from Polypaint. Hago clic ahí, le damos también unos segundos y fíjense acá me creo, ¿sí?, la textura sobre el V que acabo de hacer hace unos segundos. Como se darán cuenta, es un V súper raro, por lo que siempre se recomienda que aquellas texturas que yo armo en ZBrush, ¿sí?, no llevarlas a Photoshop, porque es muy difícil de entender. Entonces, por lo general, lo que se hace en ZBrush directamente pasa al programa de modelado.
Entonces, una vez que tenemos esto, ¿sí? Queremos exportar este modelado con esta textura que ya armamos y con su propio V. Y la forma es bastante sencilla, pero hay que aclarar algo antes. No vamos a... Tenemos que venir acá arriba y darle export, pero no vamos a darle un export en este modo. ¿Por qué? Porque bien me va a exportar esta textura, pero también me va a exportar este modelado, pero no con la misma cantidad de polígonos que yo lo traje de Max, sino con una cantidad de polígonos mucho mayor, ya que recuerden que yo acá vine a geometría y lo subdividí como unas 7 veces. Entonces, lo que es modelado tengo que bajarlo a 1, nuevamente. Mientras que por otro lado la textura se va a mantener en buena calidad porque yo ya la generé recién acá en Texture Map. Entonces, ahora sí le puedo dar un export. Le doy export, me pregunta a dónde lo quiero guardar. Me va a exportar, como ven, un OBJ, al que le voy a poner al final la palabra ZBrush para saber que es el que yo hice en ZBrush. Y lo voy a guardar. Me va a generar estos dos archivos, el OBJ y otro archivo que va a ser el archivo de textura. También para esto puedo utilizar otra herramienta que es el GoZ, que es un plugin que viene que es compatible con Max, con Maya, ¿sí? Que lo que me hace es... no sé si todavía, creo que sí, el ZBrush 7 ya es compatible con Max también. Lo que hace es que me genera como un puente, ¿sí? Mucho más rápido, en el que hago clic en este botón y automáticamente me abre el Maya, por ejemplo, y ya me llegó el modelado y las texturas. Pero lo estoy haciendo de la manera más convencional para que se entienda el proceso, ¿sí? Lo importé y ahora lo estoy exportando. Una vez que termino de exportar, voy acá al escritorio y me voy a encontrar con algo muy parecido a lo que me creó Max, que eran estos dos de acá. Los de Max los llevo acá y vamos a ver los que me creó ZBrush. Me creó un BMP, que es el archivo de textura, un MTL, que es como el que me había creado Max, recuerdan que era de material, y un OBJ, que es justamente el objeto. Entonces voy a volver a Max, voy a borrar este que estaba de antes, ¿sí? Y voy a importar la cajita, ¿sí? Y automáticamente ya viene ruteada con la textura. Y acá tenemos nuestro texturizado, ¿sí? Hecho en ZBrush, o sea, el modelado lo hicimos en Max y volvimos a ZBrush. Una cosa que quiero aclarar es la siguiente. ¿Por qué me importó solamente la cajita y no las zapatillas o las manitos del personaje? Porque obviamente me va a importar la subtool con la que yo estoy trabajando, ¿sí? Si yo quiero exportar las demás, tengo que hacerlo con las demás también. Eh, Obviamente también el previo que muestra Max acá puede que esté un poco pixelado, pero si yo saco un render, ven que estas mordeduras de acá no las tiene acá, ¿sí? Es un previo que me da Max. Entonces, esta es la manera de poder plasmar sobre nuestro modelado que hicimos en Max o en Maya, ¿sí? Un logo, por ejemplo, en alfa utilizando ZBrush. Recordemos que pasamos por un momento por Photoshop para poder generar esa transparencia que ZBrush no nos reconocía. Y luego importamos de nuevo a Max. Y ahora como final de tutorial voy a hacer un apartado donde voy a mostrar también cómo texturizar, ¿sí? Texturas completas, es decir, cómo lograr por ejemplo una textura de madera sobre este personaje y no el logo con transparencia. Bien, entonces comentaba que hay otras maneras de texturizar, no solamente agregando logos, sino generando texturas completas. Por ejemplo, acá busqué en internet texturas de plástico, ¿sí? Por ejemplo, voy a agarrar esta, aunque esta está en 1600, podemos agarrar alguna tal vez que esté en mayor calidad, esta que está en 2000 por ejemplo. Esperamos que cargue y lo que vamos a hacer es bajar esta imagen, ¿sí? Y plasmarla sobre nuestro personaje. Bien, acá tenemos entonces el personaje, que lo que voy a hacer es borrar esta textura. Para poder borrarla, primero recuerden que como la habíamos sacado antes acá, sacamos el texturón y elegimos una textura, ninguna mejor dicho, y damos a Color Fill Object. Ahí como que borramos eh, todo lo que había. En realidad lo que hace es colorarme de blanco, del color que elegí acá, todo el personaje. Entonces, ¿cómo texturizar? ¿Sí? De la otra manera.
El procedimiento es muy similar, podemos cambiar el alfa, ahora sí, podemos usar un alfa más de punta de pincel, como por ejemplo este que tenemos acá. Importamos la textura, estaría acá, y la forma entonces es muy parecida. Recordemos también que la subdivisión para poder hacerlo tiene que estar al máximo. Vamos nuevamente a borrar eso, Color Fill Object, ahora sí. Elegimos la textura y fíjense que hay un montón de formas de colorear, una de ellas es pintando, ¿sí? Vamos pintando la textura. Otra, que es una de las que más uso yo, es el Drag Rect, que justamente trabaja muy bien con el Focal Shift, ¿sí? Con un poco de blur en los bordes. Ir estirando y acomodando, ¿sí? Fíjense que vamos logrando la textura deseada. El blur en los bordes lo que permite es que en la zona donde se juntan, ¿sí? Se disimule bastante. Entonces de esta manera yo lo que puedo ir haciendo es ir texturizando mi personaje. Obviamente después tengo que ir al perfil y arreglar acá. Puedo usar la simetría, si aprieto la X, ¿sí? Vamos a trabajar con simetría. Ojo con la simetría en las zonas del medio, porque puede generar uniones muy raras. Los bordes hay que trabajarlo con sumo cuidado, porque fíjense cómo reaccionan, si no. Hay que hacerlo con bastante cuidado de la zona de los bordes. Y así yo puedo ir trabajando hasta recubrir todo mi personaje. Una vez que recubrí mi personaje, sí también, por ejemplo, puedo encima generar esta idea de logo, ¿no? Y tal vez poner el logo por encima de la textura. Y estaría generando nuevamente también la textura, ¿sí? Esta es otra manera también un poco más avanzada y más completa, ¿no? De texturizar, y el procedimiento que sigue es exactamente el mismo que el que hicimos recién para poder llevarlo a 3D Max o Maya o cualquier programa 3D. Así que bueno, este fue el tutorial básico de texturizado en ZBrush. Espero que les haya gustado y hasta luego, hasta el próximo tutorial.